Buenas noches, noctámbulos del mundo. Hoy les traigo una historia de mi juventud. La llamo El enigma en la habitación. Todo comenzó en la tranquila casa de mi tía Ana, un lugar común y acogedor. La casa de mi tía siempre había sido un refugio reconfortante, un lugar donde pasaba los veranos de mi infancia. Sin embargo, todo cambió una noche cuando desperté repentinamente bajo mi cama, sumido en una oscuridad asfixiante. Mi cuerpo se encontraba encajonado entre el suelo y el colchón, incapaz de moverme o liberarme de aquel extraño encierro. ¿Cómo había terminado allí? Mi mente se llenó de confusión y temor. Busqué frenéticamente una explicación lógica, pero mis pensamientos se vieron eclipsados por el miedo que se apoderaba de mí. No había ninguna razón aparente para que estuviera allí, debajo de mi propia cama. Traté de recordar los eventos previos a mi inusual posición, pero solo encontré un vacío oscuro en mi memoria. El silencio de la noche se volvió opresivo, solo roto por los latidos desbocados de mi corazón. Traté de moverme, de liberarme de aquella prisión improvisada, pero mis esfuerzos fueron en vano. La habitación, una vez familiar y acogedora, se convirtió en una celda ominosa, un lugar donde el miedo se manifestaba con una presencia tangible. Mis ojos se ajustaron a la penumbra, y mi vista se encontró con el oscuro espacio que me rodeaba. Las sombras danzaban en las esquinas, adquiriendo formas inquietantes. Mi mente comenzó a jugar conmigo, imaginando criaturas acechando en cada rincón, listas para arrastrarme hacia el abismo. Pasaron minutos interminables antes de que finalmente lograra salir de debajo de la cama. Jadeante y sudoroso, me apresuré a encender la luz. La habitación volvió a ser lo que era, pero la sensación de lo que había experimentado seguía aferrada a mí como una sombra persistente. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué fuerza misteriosa me había arrastrado a ese lugar de claustrofobia? La noche se desvaneció lentamente, dejándome con más preguntas que respuestas. No pude conciliar el sueño, mi mente atormentada por la experiencia sobrenatural que había vivido. Sabía que algo extraño y siniestro acechaba en la casa de mi tía, y mi determinación de descubrir la verdad se fortaleció con cada latido de mi corazón. A medida que los días transcurrían, el incidente de despertar bajo la cama se convirtió en una pesadilla recurrente en mi mente. Cada noche, antes de cerrar los ojos, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. La habitación de mi tía, una vez acogedora y familiar, se transformó en un lugar cargado de secretos oscuros y misterios sin resolver. Mi investigación se intensificó a medida que me adentraba en el enigma que rodeaba la casa de mi tía. Hablé con vecinos ancianos, quienes compartieron sus recuerdos sobre eventos extraños y sucesos inexplicables que habían ocurrido décadas atrás. Los relatos eran inquietantes y parecían corroborar la existencia de una presencia sobrenatural en la casa. Decidí contactar a aquellos que habían experimentado fenómenos similares en otras partes del mundo. Busqué testimonios de personas que hubieran despertado en lugares inusuales, tratando de encontrar conexiones y patrones en sus historias. Lo que descubrí fue sorprendente, había una red de individuos que habían experimentado situaciones similares a la mía. Me comuniqué con ellos, compartiendo mi propia experiencia y escuchando atentamente sus relatos. Las historias eran muy variadas pero tenían elementos comunes: despertar en lugares inesperados, la sensación de haber sido transportados a otra dimensión y la incapacidad de recordar cómo habían llegado allí. Intrigados por la similitud de nuestras vivencias, decidimos formar un grupo de investigación. Cada uno de nosotros aportaba su experiencia y conocimientos, buscando respuestas a nuestras inquietantes preguntas. Contratamos a expertos en lo paranormal, psicólogos especializados en trastornos del sueño y hasta parapsicólogos. Las pistas comenzaron a surgir lentamente. Algunos de nosotros recordamos haber tenido sueños extraños antes de despertar en lugares insólitos. En esos sueños, nos encontrábamos en una habitación desconocida, rodeados por una sensación de opresión y angustia. Pero eso era todo lo que recordábamos antes de despertar en el lugar real. Nuestro enfoque se centró en los sueños y su posible conexión con nuestra situación. Nos sometimos a análisis del sueño, llevamos diarios detallados y compartimos nuestros hallazgos.
Descubrimos que cada uno de nosotros había experimentado sueños similares, con elementos comunes como la presencia de una puerta oculta o la sensación de ser observados. Un especialista en sueños sugirió que nuestros sueños podrían ser una especie de señal, una invitación hacia una dimensión desconocida. La idea de una puerta oculta se convirtió en un hilo conductor en nuestra investigación. Nos obsesionamos con encontrar su ubicación exacta, buscando en cada rincón de nuestras propias casas y explorando antiguos mitos y leyendas en busca de respuestas. Nuestro grupo estaba decidido a resolver este enigma que nos había unido. Pero cada respuesta parecía llevarnos a más preguntas. ¿Por qué nosotros? ¿Qué nos había llevado a experimentar estos sucesos inexplicables? La incertidumbre nos consumía, pero estábamos dispuestos a seguir adelante, dispuestos a descubrir la verdad que se ocultaba detrás de aquellos sueños y despertares inexplicables. La investigación estaba lejos de terminar, pero nuestra determinación y la creciente red de conexiones nos mantenían impulsados. Habíamos entrado en un territorio peligroso y no había vuelta atrás. El siguiente paso sería adentrarnos en las profundidades del pasado, en busca de respuestas que podrían revelar la verdad detrás de nuestro enigma compartido. Con nuestras mentes llenas de incertidumbre y nuestras almas alimentadas por la sed de respuestas, nos adentramos en la oscuridad del pasado. Investigamos la historia de la casa de mi tía en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre nuestro enigma compartido. Descubrimos una antigua leyenda local que susurraba sobre una puerta oculta en la casa. Según los relatos, esta puerta actuaba como un portal entre dimensiones, un umbral misterioso que conectaba el mundo tangible con una realidad desconocida. Se decía que aquellos que caían en un sueño profundo eran arrastrados por una fuerza desconocida hacia ese otro lado, donde se encontraban atrapados hasta que despertaban en lugares insospechados. La ubicación exacta de esta puerta permanecía oculta, envuelta en el velo del tiempo y del olvido. Sin embargo, cada testimonio que recopilamos parecía confirmar su existencia. Sentimos una atracción inquietante hacia ella, como si nuestros destinos estuvieran inexorablemente entrelazados con ese umbral misterioso. Después de una exhaustiva búsqueda, encontramos referencias a un antiguo plano de la casa. Este plano, creado hace décadas por un arquitecto local, mostraba una habitación desconocida en la estructura de la casa. Una habitación que no aparecía en ninguna parte del diseño actual. ¿Podría ser ese lugar donde se escondía la puerta oculta? Determinados a encontrar respuestas, nos propusimos explorar cada rincón de la casa de mi tía. Nos adentramos en los sótanos oscuros, subimos por las escaleras crujientes y revisamos cada armario y pasadizo secreto que encontramos. Nuestros corazones latían con la emoción de lo desconocido, pero también con el miedo de lo que podríamos descubrir. Encontramos indicios de que algo extraño y antiguo estaba en juego. Marcas en las paredes, símbolos grabados en el suelo y un aura palpable de energía. Parecía que estábamos en el camino correcto, acercándonos cada vez más al corazón del enigma que nos había reunido. Pero justo cuando creíamos estar a punto de descubrir la verdad, algo inexplicable ocurrió. Durante una de nuestras expediciones nocturnas en la casa, mis recuerdos se desvanecieron de repente y desperté en mi propia habitación, bañado en sudor. El misterio se había intensificado y mi sed de respuesta se multiplicó en proporciones desconocidas. La experiencia de despertar en mi propia cama, sin ningún recuerdo de cómo había llegado allí, me dejó aturdido. ¿Había sido una ilusión? ¿Un sueño dentro de otro sueño? Mi mente se inundó de preguntas sin respuesta y la sensación de que algo más profundo y oscuro estaba en juego. Mi determinación para descubrir la verdad solo se fortaleció. Ahora, más que nunca, estaba decidido a desentrañar los secretos de la puerta oculta y descubrir el verdadero propósito de aquellos sueños y despertares desconcertantes. La travesía para desentrañar el enigma de la puerta oculta y los sueños intrincados había sido larga y llena de sorpresas. A través de nuestras investigaciones y exploraciones, habíamos reunido una cantidad considerable de información, revelando antiguas leyendas, testimonios compartidos y pruebas tangibles de la existencia de algo más allá de nuestro entendimiento. Habíamos descubierto la habitación oculta en la casa de mi tía, pero la puerta seguía eludiéndonos. Cada intento de encontrarla
de acceder a ese umbral misterioso había resultado en fracaso. Aunque nos sentíamos cerca, siempre parecía estar un paso por delante, escapando a nuestra comprensión. Nuestro grupo se había convertido en una unidad cohesionada, compartiendo nuestro conocimiento y experiencias y buscando respuestas con una determinación inquebrantable. Sin embargo, incluso con toda la información recopilada y las teorías elaboradas, aún había una pieza que faltaba en el rompecabezas. Mi mente se volvía una maraña de preguntas sin respuesta. ¿Qué me había llevado a despertar bajo mi cama en aquella noche de mi adolescencia? ¿Por qué había sido elegido para ser parte de este misterio compartido? A pesar de todos los avances en nuestra investigación, mi experiencia personal seguía siendo el enigma central. Aunque habíamos descubierto mucho y revelado gran parte del velo que ocultaba la verdad, una sensación de intriga y misterio seguía en el aire. Podíamos ver los hilos de la historia, pero el cuadro completo se nos escapaba. Como si nos faltara una última pieza del rompecabezas, una clave que revelara el verdadero propósito detrás de todo lo que habíamos descubierto. A veces pensábamos que quizás nunca conoceríamos la verdad absoluta, tal vez algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Pero eso no disminuiría nuestra pasión por la búsqueda del conocimiento y la comprensión. Nuestro camino continuaba, extendiendo nuestros límites y desafiando la oscuridad del desconocido. Ahora, en el umbral de nuevas posibilidades, con la intriga aún ardiendo en nuestras almas, el futuro se extiende ante nosotros como una página en blanco. Aunque las respuestas puedan escaparnos por ahora, seguiremos adelante en busca de la verdad y la claridad que tanto anhelamos. La casa de mi tía, con sus secretos ocultos y su historia enigmática, se mantendrá como un recordatorio constante de nuestro viaje, de nuestras luchas y de nuestra sed de conocimiento. Aunque las respuestas puedan seguir eludiéndonos, siempre llevaremos con nosotros la experiencia que ha moldeado nuestras vidas y nuestra búsqueda incansable. Y así, con el último suspiro de la historia por contar, me encuentro aquí, siempre listo para enfrentar el siguiente capítulo de este misterio sin resolver. Sin importar cuán enigmático y desafiante pueda ser, mi determinación sigue ardiendo, alimentada por la fascinación y el deseo de descubrir la verdad detrás de aquella noche en la adolescencia que me cambió para siempre. Amigos, ¿alguno de ustedes ha pasado por algo similar? Si es así, suscríbanse al canal, dejen su comentario y cuenten su historia. Que tenga una excelente noche o un gran día. Hasta la próxima.